A ver, ¿quiénes somos? Esa es quizá la pregunta más fundamental que nos podemos hacer. Hoy vamos a sumergirnos en ella, pero a través de la visión tan particular y profunda del filósofo Fernando Rielo. ¡Vamos a ello! Y ojo, que Rielo nos lo advierte desde el principio. Esto no es una simple curiosidad intelectual. La manera en que nos definimos a nosotros mismos, bueno, pues determina el horizonte de nuestra vida. Como bien dice la cita, de eso depende nuestra grandeza o nuestra miseria. Las apuestas, como ven, no podrían ser más altas. Para que nos hagamos una idea, pensemos en una metáfora. Imaginen que cada persona lleva consigo un espejo invisible. A veces ese reflejo es nítido y nos reconocemos. Pero, ¿y si está roto o distorsionado? La pregunta que nos haremos hoy es, ¿qué es lo que debería reflejar ese espejo para que nos muestre nuestra verdadera esencia? Y aquí está, la pregunta que va a ser la columna vertebral de todo este análisis. No buscamos una definición de diccionario, para nada. Buscamos entender la estructura más profunda que nos constituye, eso que nos hace ser quienes somos. Para responder a esa gran pregunta, Rielo propone un modelo que es casi como una arquitectura. Y como en cualquier edificio, pues tenemos que empezar por los cimientos, por sus bases. En este caso son los 3 niveles que componen nuestra existencia. Aquí los tienen. Soma, que es nuestro cuerpo, la dimensión física. Luego está la psique, que incluye nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y en la cúspide, el espíritu. Pero cuidado, no son 3 piezas de un puzzle puestas una al lado de la otra. Esto es una estructura jerárquica, y esto es clave. El espíritu es el nivel que organiza y define a los otros 2. Es el más importante, por así decirlo. Vale, si el espíritu es lo que más nos define, la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Qué es exactamente ese espíritu? ¿Qué hay en su núcleo? Bueno, pues aquí es donde encontramos la pieza central, la clave de bóveda de todo el pensamiento de Rielo. Rielo usa un término muy preciso. Somos un espíritu psicosomatizado. Y la idea es revolucionaria. Piensen al revés de cómo solemos hacerlo. No somos un cuerpo que, de alguna manera, tiene un espíritu. No. Somos un espíritu que asume, que integra, una psique y un cuerpo para poder expresarse en el mundo. Nuestra esencia es espiritual, y es esa esencia la que lo unifica todo. De acuerdo, pero esto nos obliga a dar un paso más. Si nuestra esencia es el espíritu, ¿qué define a ese espíritu? ¿Es como un recipiente vacío que espera ser llenado? ¿O ya hay algo en su núcleo que lo constituye desde el principio? Y aquí Rielo nos ofrece su fórmula más radical, una que rompe por completo con la idea de una identidad cerrada. Él dice que la fórmula no es yo soy yo, la fórmula es soy yo y algo más que yo. Ese algo más, bueno, pues es la pieza que lo cambia absolutamente todo. Y claro, la pregunta es, ¿qué es ese algo más? Es lo que Rielo llama la divina presencia constitutiva. ¿Qué significa esto? Pues que, según su modelo, nuestro espíritu no nace vacío. Está habitado desde el primer momento, constitutivamente, por una presencia absoluta, una conexión con lo trascendente que nos define desde dentro, desde nuestra misma estructura. Esta es la fuente de una dignidad que no se gana ni se pierde. Bien, ya tenemos la estructura, la arquitectura de la persona. Ahora veamos cómo funciona en la práctica, cómo opera este ser definido como un espíritu abierto a lo trascendente. Rielo nos dice que lo hace a través de 3 grandes facultades. Fíjense bien en esta tabla, porque resume la idea de una forma, bueno, brillante. Tenemos 3 facultades, la intelectiva, que es conocer, la volitiva, que es querer, y la unitiva, que es unir o amar. Y cada una funciona en 2 niveles. En el nivel más básico, el psicosomático, pues usamos la razón, tenemos deseos, formamos intenciones, lo normal. Pero nuestro potencial no se queda ahí. Cuando estas facultades se abren a la creencia, a la esperanza y al amor, se elevan a un nivel superior, el psicoespiritual. La razón se abre a la intuición, el deseo se convierte en fruición, ese anhelo de plenitud, y la intención se transforma en verdadera libertad. La conclusión de todo esto es potentísima. No somos seres cerrados, limitados a nuestra propia razón o a nuestros deseos. Nuestras facultades más elevadas son en realidad portales. Son como ventanas diseñadas para abrirnos y conectarnos con una realidad que nos trasciende, que va mucho más allá de lo material. Bueno, pues llega el momento de unir todas las piezas. Hemos visto la estructura de 3 niveles, ese núcleo definido por la presencia divina y las facultades que nos abren al infinito. Entonces, ¿cuál es la definición final que nos ofrece Rielo?
Aquí la tenemos, la definición de Rielo, sintética y a la vez increíblemente poderosa. El ser humano es un ser místico. ¿Y esto qué significa? Pues que somos una paradoja andante, un ser finito, limitado en el tiempo y el espacio, pero cuya constitución más íntima, su misma esencia, es una apertura imparable hacia lo infinito. Por lo tanto, el gran mensaje de todo esto es que la verdadera identidad no la encontramos mirándonos hacia adentro, en el aislamiento del yo. Se encuentra en la relación, en esa conexión fundamental con el absoluto, que para Rielo no es algo que se elige o se añada, sino que es la definición misma de lo que significa ser persona. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si lo que nos define en lo más profundo no es un yo cerrado, sino una relación abierta al infinito, ¿cómo cambia eso nuestra forma de vivir la soledad, de buscar un propósito, de entender el amor? La respuesta, sin duda, lo cambia todo. Gracias por habernos acompañado en esta exploración.